Reseña Un pacto con el diablo de Juan José Arriola. Juan José Arriola Zúñiga nació en la ciudad de Guzmán, en Guadalajara, Jalisco, México, en el año de 1918. Su primera obra, Sueño de Navidad, en 1941. Colaboró con Juan Rulfo y Antonio Alatorre para después viajar a París con el Dr. Louis Jouvet. Ahí conoció a J. L. Barrault y Pierre Reynaud. Juan José Arriola principalmente sus obras están influenciadas por Marcel H. Pope, Julio Torri, Franz Kafka y Jorge Luis Borges, pero aún así él tiene su propio estilo sobre las letras mexicanas. Juan José. Este cuento pertenece al libro Confabulario, que fue publicado en su primera edición por el Fondo de Cultura Económica, siendo su segundo libro de Juan José Arriola a sus 34 años. Un pacto con el diablo. Todo comienza con el personaje principal que llega tarde al cine. Todo- Al entrar a la sala de cine, donde conoció al antagonista, un personaje con aspecto distinguido y elegante. Ahí el actante principal, cuyo nombre no sabemos porque en ningún momento se menciona, solo sabemos que él es el narrador. Le pregunta sobre lo que ya había pasado en la película y no pudo ver por su atraso. Y así comenzaron una discusión tranquila sobre la trama de la película y las decisiones que tomaba el personaje principal, Daniel Brown, cuyo el personaje principal se identificaba con él, ya que los dos carecían de dinero y deseaban riquezas para él y para su pareja. Finalmente se da cuenta que con la persona que dialogaba era el diablo y le ofrecía un pacto a cambio de su alma. Yo recomendaría leer este cuento porque me parece que va más allá y nos hace reflexionar sobre lo que haríamos a cambio de riquezas o algo que se desee con intensidad, así como Daniel Brown, que pactó con el diablo dando su alma para recibir a cambio riquezas. En cambio, el personaje principal pudo haber aceptado por el amor que le tenía a Paulina, ya que él anhelaba que no le faltase nada a ella. En conclusión, esta historia sobre un pacto parece que es sacado de una pesadilla, pero como ya había mencionado, nos hace reflexionar sobre nuestras acciones al querer obtener riquezas fácilmente y lo que estamos dispuestos a dar por los que amamos. Las consecuencias que tal vez traerán consigo estas decisiones. También, al final del cuento, queda un final abierto, que nos hace preguntarnos, ¿qué fue lo que pasó después? ¿El diablo regresó a visitar? ¿O simplemente fue un sueño? Análisis narrativo del cuento. Tipo de narrador según el nivel narrativo. Es intradiegético, porque el actante principal es el que narra la historia y es un personaje más que participa en la historia. En función de su participación en la acción narrada, que distingue Genet, es en primera persona autodiegético, ya que el narrador es el protagonista de la acción. Los actantes o personajes son: el principal es el narrador, cuyo nombre no menciona que es el protagonista. Secundario es el diablo, que es el antagonista, y también como secundario está Daniel Brown. Personajes ambientales son las personas del cine. Personajes incidentales es Paulina. Tiempo y espacio. El espacio lo contextualizaría en los años 60, porque el relato me dio ese aire. Pero el cuento fue escrito en el año 1952, así que creo que es más de esa época. Esquema actancial de Greimas.
El esquema consiste en 6 partes. La primera, el sujeto, que es el narrador y el personaje principal. Como objeto es el querer que Paulina viva mejor. El destinado es que Paulina manda al narrador al cine. Destinatario, el dinero que podría obtener haciendo el pacto con el diablo. En oponente, el diablo busca convencer de cambiar su alma por riquezas. En ayudante, la película donde sale Daniel Brown ayuda a que no venda su alma porque ve el final y la moraleja que da la película. Gracias por ver.